con más información y crece el escándalo entre el Perú y Colombia por esta disputa territorial de la isla Santa Rosa después de las denuncias que hizo el mandatario colombiano Gustavo Petro. Vamos a seguir analizando este tema muy de cerca y ya estamos con nuestros compañeros de ambos países. Estamos hablando Sergio González de Colombia y desde el Perú Carmen Alvarado para que nos den ambos más detalles acerca de lo que está sucediendo con esta gran polémica, porque en el día de hoy ya el ejército peruano llegó a la zona del conflicto, a la isla Santa Rosa, y comenzó con esta militarización. Estamos con Carmen Alvarado para que nos dé más detalles. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maga? Muy buenas tardes para ti y también, Sergio. Un gran abrazo para ambos. Y definitivamente lo que has dicho es muy cierto. El ejército peruano, parte del ejército peruano se ha ido hasta esta zona. Y más que militarizar la zona, es una acción cívica y un gesto del Perú luego de estas declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, que sigue generando reacciones. Muchos ex cancilleres se han pronunciado en las últimas horas acerca de esta actitud del presidente, pero también de otras declaraciones, por ejemplo, del ministro del Interior, Armando Benedetti, que ha asegurado o ha puesto sobre la mesa la posibilidad de llevar esta situación ante instancias internacionales, por ejemplo, como en La Haya. Entonces tenemos esta noticia de la jornada que es muy importante, Maga, y con eso empezamos, de estas imágenes ya donde se corrobora pues la llegada de una brigada adicional al cuartel de Santa Rosa, de la isla de Santa Rosa, territorio peruano. Esto de acuerdo también a los protocolos y tratados internacionales. 1929 el Tratado Salomón Lozano, 1934 también se selló esto, se ratificó esto por ambos países en el protocolo de Río de Janeiro. Y ahora, según varios especialistas y ex cancilleres que también hemos consultado luego de varias décadas, Colombia está colocando este tema que para la postura peruana, que para la Cancillería peruana está totalmente zanjado. Recordemos también lo que ayer mencionaban algunas autoridades colombianas, y eso ya mi compañero Sergio lo podrá explicar mejor y profundizar, porque aquí se ha comentado mucho de las declaraciones de la canciller colombiana, de cómo han emergido estas islas, y ese es el punto, el asunto, es decir, las condiciones morfológicas, digamos, todo lo que ha cambiado alrededor de esta isla, y que definitivamente, según la posición colombiana, eso es lo que se está viendo aquí, pues tendría que definirse, delimitarse y en todo caso evaluarse. Incluso ante lo comentado también por el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, muchos aquí han señalado, bueno, si Colombia decide ir a instancias internacionales como La Haya, está en su pleno derecho. Ma, ¿qué te parece a continuación si escuchamos las declaraciones del canciller peruano Elmer Schaller, que se encuentra en estos momentos en una gira con la mandataria Dina Boluarte en el sudeste asiático, primero empezando en Japón? Adelante. Eso tengan ustedes por seguro. ¿Y se ha considerado, ministro, la posibilidad de que la presidenta de la República vaya hasta Santa Rosa de Yavarí cuando regrese de este viaje que va a realizar de manera internacional? Porque nos decía aquí el alcalde de Leticia que el señor Petro sí lo va a hacer. Entonces podemos presumir de que probablemente vaya a encontrar una oportunidad tal vez en estos espacios, que además también usted sabe que es más un gesto político y simbólico. Efectivamente, ¿no? El Santa Rosa de Loreto es un decreto supremo que creó este distrito, lo hizo la presidenta, que además muy emocionada, y ella está presta a ir en cualquier momento a visitar ahí y a llevar además lo que ella siempre ha querido hacer con las poblaciones las más alejadas del Perú. También brindarles el apoyo, el soporte del Estado a través de las PIAs, por ejemplo, estas plataformas de acción social, ¿no es cierto? Plataformas integradas de acción social. Y la verdad que el hecho de que se cree el distrito de Santa Rosa tiene esa finalidad, tiene ese objetivo, darles todo el apoyo posible, como yo mismo lo he dicho y reafirmado al alcalde de Santa Rosa, al señor Llovera, que tuvo la amabilidad, la gentileza de visitarme en Lima, más de una vez, más de una oportunidad, para tratar este tema, ¿no? El tema de la distritalización de Santa Rosa de Loreto.
Bueno, Carmen, escuchábamos entonces al canciller, en este caso a Scheller, con respecto a estos datos que brindaban, ¿no? Y este apoyo que le han entregado al alcalde de Santa Rosa. Esto por un lado, ¿no? Pero ahora tenemos que escuchar la voz de Colombia, por eso nos vamos hacia allí para el encuentro con nuestro compañero Sergio González, porque ahora también ya lo están tildando a Gustavo Petro como el fabricante de estas mentiras o de estas denuncias para seguir con este escándalo. Sí, Maga, un saludo para ti y también para Carmen en Lima. Definitivamente ha tomado por sorpresa esta decisión del gobierno colombiano de, podemos decirlo, entre comillas, atacar a nuestros vecinos de Perú en una situación que el propio presidente de la República lo ha tomado como que Perú está copando territorio colombiano. Algo que decía Carmen al inicio tiene toda la razón, y es que cuando se realizó el tratado de 1934, después de ese conflicto bélico entre Perú y Colombia, que se tildó y se llamó en ese momento como el conflicto bélico de Leticia, pues llevó a que se pudiera unificar las líneas de división entre ambos países. Por supuesto, ¿cuál es el inconveniente acá? Y es que la línea limítrofe que está entre Colombia y Perú es sobre el río Amazonas. Es decir, estamos hablando que es una línea viva, estamos hablando que es a través de un afluente que está cambiando su cauce. Y ahí es donde el gobierno colombiano dice que tiene pues menor oportunidad de tener un puerto en Leticia, porque ya los barcos no podrían tener un calado profundo para poder ingresar a Leticia, sino les tocaría por el lado peruano, justamente donde estamos viendo estas imágenes, ahí en la isla por el lado peruano. Ese es el inconveniente que se está generando en este momento. Pero por supuesto, la prensa peruana ha sido muy fuerte contra el gobierno colombiano, ha realizado unas editoriales y unas notas muy fuertes, por supuesto, defendiendo su territorialidad y defendiendo una zona que realmente puedo decirle que les pertenece. Es que son más de 70 años donde están allí asentados en la isla sin ningún problema. Ahora viene un conflicto, es una comunidad que, te lo decía ayer, muy arraigada, las tres fronteras. Los habitantes de estas fronteras son como si fuera una sola población, a pesar de que en Brasil tienen un idioma totalmente diferente, pero las costumbres son muy similares. Desde Colombia, el encargado de dar las primeras declaraciones, después de que el presidente Gustavo Petro hablara, o más bien trinara a través de la red social X, fue el director para las Américas de la Cancillería, Rafael Orozco. Fue el encargado de decir cuáles eran los lineamientos y por qué Colombia estaba solicitando esta revisión de la línea fronteriza con Perú y por qué estaba dando estas notas diplomáticas. Vamos a continuación sus declaraciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar a la opinión pública que la isla de Santa Rosa es una formación surgida en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación de islas realizada entre los dos países en el año de 1929 y que, por lo tanto, para la isla Santa Rosa y las demás surgidas con posterioridad a 1929, se debe surtir un proceso de asignación de común acuerdo entre las cancillerías, en los términos de los arreglos a que lleguen los dos países. Para esos efectos, entre otros, Colombia y Perú constituyeron la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF. Durante años, Colombia ha sostenido la necesidad de que se realice el trabajo binacional para la asignación de las islas y ha reiterado la posición de que la isla de Santa Rosa no ha sido asignada al Perú. Ante la noticia de la promulgación de la ley de creación del distrito de Santa Rosa de Loreto en la provincia de Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto, Colombia ha presentado contundentes notas de protesta al gobierno peruano, solicitando se reactive en lo más corto plazo la COMPERIF, con el fin de que, basados en una metodología de asignación, se decida la soberanía de las islas surgidas en el curso del río Amazonas después de 1929. Bueno, Sergio, aquí lo escuchábamos, ¿no? Orozco, al director de Cancillería de las Américas, justamente hablando acerca de este común acuerdo entre las cancillerías, pero también acerca de este pedido de soberanía, ¿no? Para que se reconozcan estas islas, después de lo que ya venimos hablando con vos, con Carmen, ¿no? A lo largo de estos días, con esta disputa de la cantidad de décadas que han pasado y del acuerdo que hay con respecto a esta isla.
Sí, claro, Maga, estamos hablando de casi de 7 décadas, ya vamos para 8 décadas después de que estuviera este asentamiento donde está la bandera de Perú, donde hay peruanos, donde lo que se come es comida peruana, Claro. donde te recibe esta imagen que vemos, es un letrero de bienvenidos a Perú. Entonces, lógico, aquí lo que está haciendo Colombia es tratando de verificar y tratando de tener mayor terreno dentro de la Amazonía, y es importante que esto se pueda solucionar por los canales diplomáticos, que eso es lo más destacado que llegamos a tener en este momento, porque no se puede manejar la diplomacia a través de las redes sociales. Aquí Colombia debe mantener una disciplina en ese aspecto, y es algo que le comentaba esta mañana a Darío, y es que Perú en este momento tiene la ventaja frente a Colombia, porque en Colombia quien está liderando la Cancillería en los últimos años con el gobierno de Gustavo Petro son personas que no están en línea en una carrera diplomática, sino que tienen una cercanía ideológica con el gobierno nacional, y por eso se encuentran ahí, tanto que han modificado toda la parte de manual de ingreso a la Cancillería, donde no se requiere inglés, donde no se requiere una carrera diplomática, sino todo lo contrario, que sea un ciudadano colombiano mayor de edad y ya, pare de contar. Entonces, Perú en este momento sí tiene unos funcionarios de carrera diplomática que conocen muy bien todo lo relacionado con los conflictos fronterizos, que lo tienen en este momento también uno vivo con Ecuador, y saben cómo defenderse. Entonces, ahí yo creo que llevaría una ventaja muy grande Perú, en este caso, frente a un litigio próximo, que es posible que se llegue a estas instancias en instancias internacionales, por supuesto. Sí, no, bueno, justamente vamos a hablar también de esto con Carmen, porque más allá de lo que se está dando a conocer, de las diferentes referencias o testimonios que ya venimos hablando, estas imágenes, como recién lo mencionaba Sergio, cómo muestran a esta isla peruana que sigue respetando sus comidas, sus culturas, sus costumbres, y por eso también, Carmen, se expidió en este caso el Congreso peruano ante este tema. Así es, Maga, seguimos con estas repercusiones y vamos con este comunicado del Congreso de la República, porque la mesa directiva del Congreso pues ratifica su compromiso con la defensa de la soberanía nacional sobre la isla de Santa Rosa. Rechazamos enérgicamente las declaraciones del presidente de Colombia que pretenden desconocer la soberanía peruana sobre la isla de Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, en el departamento de Loreto. Esta soberanía está respaldada por el Tratado de Salomón Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, plenamente vigentes y ratificados por ambos países. La creación del distrito, aprobada por unanimidad en el Pleno y publicada el 3 de julio, se enmarca en las competencias constitucionales del Congreso. Respaldamos el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que han ratificado la legitimidad de los actos del Estado peruano. Invocamos a la ciudadanía a mantenerse unida en la defensa de la soberanía nacional y reiteramos nuestro firme compromiso con el respeto a los tratados internacionales, la paz y la integridad del territorio peruano. Maga, entonces ahí tenemos el comunicado del Congreso de la República del Perú. Ahora, ¿no? Con esto también imagino las repercusiones que ha tenido este tema en todos los peruanos, donde después de tanto tiempo esto vuelve a salir a la luz, algo que ya estaba casi sellado, ¿no? Con respecto a estas repercusiones, pero también después de lo que fue esta denuncia de Gustavo Petro, ¿no, Sergio? Claro, Maga, total, las repercusiones aquí van a ser políticas, además porque lo que estamos viendo es que ambos países entran en una jornada electoral, y esto va a tener una tensión muy fuerte, tanto en Colombia como en Perú. Por supuesto. Y por supuesto, ¿quién mejor para esto que el ministro del Interior, que además, te comento, Maga, televidente, suena para salirse del Ministerio del Interior y llegar como canciller? Vamos a ver si se da o no se da, pero por ahora se está convirtiendo en el portavoz de esta situación con Perú. Y veamos a continuación las declaraciones de él en las últimas horas, porque deja claro algo, y es que van a llevar hasta últimas consecuencias esta decisión del presidente Gustavo Petro de, según ellos, tener la soberanía sobre estas islas, tanto de Santa Rosa como otras que se han venido formando por el cauce del río Amazonas. Esto fue lo que dijo. Dijo, si hay que llegar a instancias de estamentos internacionales, llegaremos. Pero algo que nos llamó la atención en la parte final, para que ustedes televidentes también lo puedan tener en cuenta, dijo que si no se superan todos los pasos diplomáticos, esto se va a poner muy feo.
¿A qué se refería el ministro del Interior sobre estas palabras? No lo sabemos, pero lo que sí le recomendamos desde la prensa internacional es que sean los canales diplomáticos los cuales sean los caminos adecuados para esto. Estas fueron sus declaraciones. Hay una sedimentación en el río Amazonas. Lo que hace es que se cree una isla y por medio de una ley Perú se toma ese territorio. Cuando los tratados dicen que siempre en Colombia estará el lado más hondo, y siendo el lado más hondo sería entonces que esa isla fuera parte de Colombia. Y si no es así, dejaría a Leticia sin que fuera puerto. Por lo tanto, la reclamación tiene que ser muy fuerte en favor de nuestro territorio. Ministro, ¿eso quiere decir que es un tema exclusivamente de soberanía nacional que se traslade el escenario de la conmemoración de la batalla de Boyacá, la independencia de Colombia para Leticia? Como estamos hablando de independencia, yo creo que es bueno que los ministros y el presidente de la República, como lo ha decidido, nos vayamos para allá. Ministro, ¿pero qué va a pasar? Porque, digamos, las relaciones con Perú, digamos, no hay un embajador, hay un encargado de negocios. ¿Qué van a hacer entonces, además de mandar notas diplomáticas? Lo primero que hay que hacer es una declaración de Estado del presidente, que imagino que la hará hoy o en estos días. La otra son los reclamos diplomáticos. Lo tercero es tratar de acudir a la mesa que hay o a la Haya, donde están los tratados. Y si no, lo cuarto se pondría bien feo. Bueno, Sergio, lo escuchábamos al ministro del Interior, Armando Benedetti, justamente hablando de estos 4 pasos, ¿no? Y el último es que, bueno, el cuarto, y bueno, si no se va a poner muy feo, directamente, si no hay un acuerdo en la mesa, no se llega a la vía diplomática, directamente ya amenazó o puso en presión al Perú. Sí, claro, Maga, esas declaraciones, dejarlas así con un gran interrogante, créeme que no mejora en nada las relaciones diplomáticas. Esto lo que hace es como avivar más la tensión que por supuesto desde Perú también se ha generado con las últimas declaraciones del alcalde de Lima y que se unen a estas declaraciones del ministro del Interior. Aquí realmente lo que se quiere es que si Colombia busca unas pretensiones de soberanía sobre un territorio que consideran que ya no es de Colombia, deberían mantener la calma y ser mucho más serenos. Pero sabemos, Maga, que los canales diplomáticos no son los preferidos por parte del gobierno de Gustavo Petro. Tanto así que ya ha tenido inconvenientes con Estados Unidos, ha tenido inconvenientes hasta con Francia, ha tenido inconvenientes con Argentina y ahora lo tiene con Perú, por supuesto, sin dejar aparte los inconvenientes que se han presentado con Ecuador desde la llegada nuevamente de Noboa al poder. Sí, bueno, aquí Petro abre otro frente, no otro país que se puede llegar a poner en contra si esto no se termina de resolver como él lo quiere. Por eso vamos para Perú, ¿no? Para hablar de este tema con Carmen, porque a raíz también de los diferentes testimonios y declaraciones que venimos escuchando, comenzó hoy la militarización y la llegada del ejército peruano, parte del ejército peruano a la isla Santa Rosa. Contanos, Carmen. Así es, Maga, tenemos que hablar sobre eso. Comenzábamos este enlace con estas imágenes que más que una militarización es un acto cívico, como lo han mencionado las autoridades locales, y hay muchas repercusiones. Hace tan solo algunos instantes leímos el comunicado del Congreso de la República del Perú, que nuevamente se argumenta en estos tratados internacionales 1929, 1934, y de otro lado también ha habido reacciones muy polémicas. Por ejemplo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, incluso ha tenido un discurso incendiario, ha sido muy duro, muy categórico. ¿Qué les parece si lo escuchamos a continuación? Adelante. Las fronteras, evidentemente, si no las cuidamos, pues se nos van a meter. Pero yo le digo una cosa, el Perú se une, ahí sí no interesa el partido político, no, aquí estamos todos juntos en un solo puño para defender las fronteras peruanas, y más de un personaje pues nefasto, ¿no? Que ha sido terrorista, que ha asesinado gente, ¿no? Como es el presidente de Colombia, ¿no? Sí, él tiene un problema interno gravísimo, se está buscando en mi opinión, ¿no? Está buscando una excusa, ¿no? Pero es un tema que está clarísimo, los límites de Perú están muy claros, y en eso sí yo invoco a todos los presentes y todos los políticos ahí en un solo puño. O sea, las fronteras peruanas se protegen con la vida, ¿ya? Con la vida, con la sangre. Bueno, grandes declaraciones, ¿no, Carmen, del alcalde de Lima, en este caso, que esta soberanía se protege con la fuerza, con unión, pero también hablando y cómo lo ha calificado a Gustavo Petro, en este caso, como terrorista y nefasto.
Sí, claro, es muy duro y realmente eso también va en sintonía de la forma de cómo Rafael López Aliaga lanza fuertes discursos contra no solamente gente que no lo sigue o incluso arremete con todo contra su persona por todo lo que viene implementando o su intención de implementar en la capital peruana. Recordemos lo que pasó con los trenes donados de los Estados Unidos, que tuvo un largo impasse con el ministro de Transportes y Comunicaciones, solo para poner un ejemplo, para que ustedes tengan un perfil de este protagonista y que podría ser precandidato presidencial a la República del Perú, imagínate. Este sería uno de los personajes de la antesala electoral y de hecho llama la atención de cómo también se pronuncia sobre otros mandatarios. Él es un alto funcionario aquí en la capital peruana, es el alcalde de Lima y de pronto ya nos podría dar una idea de lo que podría significar su mirada y su posición también y la manera de cómo podría manejar la política exterior del Perú, nada más y nada menos. Y en las encuestas Rafael López Aliaga está arriba. Está arriba en los últimos sondeos. Entonces, mucha atención a este personaje controversial, muy duro, y ustedes acaban de escucharlo plenamente. Solamente voy a agregar un tema que también se está abordando, entiendo, con Sergio y también contigo, Maga. Tiene que ver con esta identidad de la isla de Santa Rosa. La isla de Santa Rosa realmente se tiene un fortín de identidad peruana. Sí. ¿A qué me refiero? A que los pobladores, aproximadamente 2.500 a 30.000, se sienten muy peruanos. Se defiende mucho lo que es el territorio patrio y también viendo las últimas imágenes, porque también hay que mencionar eso, hubo una falta del Estado peruano, no solamente ahí, sino también en otros puntos de la frontera que compartimos con otros países, como Ecuador, como Bolivia, como Chile. Entonces hay mucho trabajo del Estado peruano para generar fronteras vivas, pero la identidad, justamente eso tiene el peruano, que justamente cuando hay situaciones, digamos, de este calibre, situaciones muy complejas, donde hay una disputa territorial, el peruano siempre saca pecho, el peruano saca su bandera, el peruano canta el himno nacional y ahora todos ellos están acompañados por una brigada de las Fuerzas Armadas, de los militares, que ya están apostados en el cuartel de Santa Rosa. Vamos a ver qué puede ocurrir el día de mañana, porque me parece que las declaraciones de Gustavo Petro, el presidente colombiano, va a ser vital, va a ser crucial, porque de la forma de cómo se pueda pronunciar sobre Dina Boluarte, sobre la actitud peruana, puede generar otro punto de inflexión en este impasse que se tiene con el país vecino Colombia. Por supuesto, Carmen, esto lo marcábamos, ¿no? Con Sergio, justamente las costumbres que se viven en la isla, en Santa Rosa, lo que se vive, el ser peruano, esto también lo está viendo Colombia en este caso y por eso también la repercusión de esta denuncia que hace el presidente colombiano, como ya lo han tildado, ¿no? Y como recién lo escuchábamos en estos audios que nos mostrabas del alcalde de Lima. Ahora, Sergio, con respecto a esto, ¿no? Las autoridades colombianas, ¿cómo siguen con este tema después de esta calificación y de cómo lo han tratado el presidente? Pues te comento, Maga, que desde la Casa de Nariño el único portavoz hasta el momento ha sido Armando Benedetti. La ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, se refirió ayer, pero muy por encima, muy superficial, sobre la relación, casi como con un desconocimiento frente al tema. Y hasta el momento el único portavoz ha sido Armando Benedetti. Lo que dice Carmen es cierto, mañana es el día decisivo, porque es que mañana se celebra la batalla de Boyacá, del 7 de agosto, donde normalmente siempre se celebra en el puente de Boyacá, en el departamento de Boyacá, donde se gestó esta guerra y que le dio la independencia a Colombia. Pero mañana se va a trasladar esta fiesta a 1.254 kilómetros de distancia hacia la capital del departamento del Amazonas en Colombia, Leticia. Allá va a llegar el presidente y lo que dijo el presidente era que iba a estar allá no por un paro de mineros, no por un paro de agricultores de páramo que se encuentran en el departamento de Boyacá y que han cerrado la vía hacia el departamento de Boyacá, sino por un tema de soberanía. Así que su discurso, lo que creemos en la prensa aquí local, es que mañana su discurso en su mayoría esté relacionada sobre esta situación. Y lo que dice Carmen es cierto, vamos a ver cuál va a ser la temperatura, cuál va a ser ese pronunciamiento frente al gobierno peruano. Va a llegar
con los taches abiertos, con los taches arriba, como si fuera un jugador de fútbol en defensa, o va a estar con un lenguaje de más diálogo frente a esa situación. Aquí veremos mañana eso, qué es lo que se presenta, pero algo adicional, Maga, sí. Carmen y televidentes, y es que así como están llegando más uniformados por el lado peruano a la isla de Santa Rosa, mañana va a haber un desfile militar en Leticia. Mañana ya están empezando a llegar varios militares colombianos allí a Leticia para poder hacer la conmemoración de la batalla de Boyacá. Va a haber revista aérea, van a haber un fuerte esquema de seguridad en todo el territorio amazónico colombiano. Y el ministro de Defensa en Colombia, después de ver estas imágenes de la llegada de refuerzos, de como mayor presencia por parte militar en la zona, ha dicho que si es necesario defender la frontera, Colombia está preparada para defenderla. Mira cómo poco a poco se va subiendo el nivel de esto violencia. Y que no termina siendo un diálogo, sino que ya como si fueran dos perritos se están mostrando los dientes entre ambos gobiernos. Pero te propongo que veamos a continuación las declaraciones de Pedro Sánchez, el ministro de Defensa colombiano, hablando justamente sobre esta situación, sobre la llegada de nuevos militares a la frontera peruana y qué haría Colombia en un escenario que no sea tan favorable en tema de paz. Santa Rosa, ¿qué hace la fuerza pública? ¿Qué hace el Ministerio de Defensa? Lo que dice la Constitución y la ley. Artículo 217. Colombia tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes compuestas por nuestro ejército, nuestra Armada Nacional y nuestra Fuerza Aérea para 4 elementos fundamentales: garantizar y defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. Sin embargo, para conocer un poco más al detalle de temas limítrofes, de temas que tienen que ver con cómo se maneja cuando hay un cuerpo de agua que divide a 2 naciones, el señor almirante Rosso hablará al respecto. Bueno, lo escuchábamos, Sergio, al ministro de Defensa, ¿no? También con estos 4 puntos que marcaba, al igual que Benedetti, donde justamente aquí las diferentes autoridades colombianas siguen ejerciendo esta presión y donde esto eleva a otro punto ya esta discusión territorial también. Sí, claro, Maca, y volvemos a repetir. Yo creo que el llamado es a que se mantengan los canales diplomáticos. No se pueden perder las relaciones entre ambos países, que lo han hecho muy bien. La relación entre Colombia y Perú va más allá de una idiosincrasia social. Las inversiones extranjeras en ambos países es muy fuerte. Aquí, por ejemplo, en tema comercial te comento que puede haber una fusión, o más bien ya está autorizada la fusión de la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima. Es decir, no estamos hablando solo de 2 países lejanos, sino de 2 países que realmente tienen una cercanía económica, social, política. Bueno, política en este momento está muy distanciada por los gobiernos que están rigiendo a cada uno de los países, pero de por sí que somos unas poblaciones que nos parecemos demasiado. Tenemos unas idiosincrasias muy similares en este aspecto y los canales diplomáticos, reiteramos, son el mejor camino que se puede llegar a tener en este momento, que no sean discursos a través de redes sociales, sino que se abran los canales reales de la diplomacia, porque para eso se crearon, para poder minimizar todos los riesgos de enfrentamiento entre países por algunos tipos de discordia o malos entendidos o de puntos de vista diferentes. Para eso se crearon estos canales, Mar. Bueno, hay que ver entonces cómo se va a estar llevando a cabo el día de mañana, ¿no? Un día clave para Colombia con este día de Boyacá, donde ahora se va a estar realizando en Leticia, y también hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Después de mañana con respecto a estas relaciones diplomáticas y cómo va a seguir actuando Colombia y Perú. Sí, claro, eso es lo más importante. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta en ese aspecto? Mañana va a ser un día muy importante. Por supuesto, aquí en DNews vamos a tener las declaraciones en vivo y en directo del presidente Gustavo Petro allí, porque es la tensión. No es la tensión solo entre Colombia y Perú, es la tensión diplomática para toda Latinoamérica, porque mientras a la parte del sur de Colombia con Perú hay una relación ya de soberanía, al otro lado, por el norte con Venezuela, ya hay una relación de una armonía, y lo que está buscando Gustavo Petro es realizar negocios con Nicolás Maduro en una zona que le han denominado la zona binacional de inversión, donde ya lo ha dicho el régimen de Maduro, se esperan inversiones de países como Rusia, como India. Entonces, por supuesto,
se abren las alertas por ese lado, pero también por el lado sur de la parte colombiana, Maga. Ahora, ¿no? Con respecto al viaje que está realizando Dina Boluarte, Carmen, en esta gira que está haciendo por Asia, hasta el momento tampoco hemos tenido una repercusión sobre comentarios de Boluarte con respecto a los dichos de Petro. Bueno, Maga, lo que pasa es que las declaraciones de la mandataria Dina Boluarte se han realizado a través del canciller Elmer Chaler. Lo hemos escuchado al inicio de este enlace y de pronto se marca también de forma muy clara la posición peruana, y es que aquí se está tratando de llevar ese nivel, es decir, con los protocolos respectivos, las instancias respectivas. La Cancillería peruana es una cancillería muy organizada, es una cancillería donde se limita estrictamente a los canales oficiales. Seguramente, quizás Dina Boluarte podría mandar una declaración desde este viaje que está realizando a Japón y también Indonesia, donde se prevé un acuerdo, la firma un acuerdo muy importante con el Perú. Pero vamos a ver si esto es lo que dispone el gobierno de la mandataria, si realmente quiere mandar otro tipo de mensaje, pero ya se establece que a través de Cancillería ya la posición del Perú queda clarísimo frente a esta situación, a esta tensión diplomática que realmente ha levantado polvo, ha generado duras declaraciones, como hemos escuchado de Rafael López Aliaga. Sí. Y quiero en esa intervención también, Ma, contarte un poco de cómo se llega a la isla de Santa Rosa, ¿no? Que tiene a Tabatinga, que tiene a Leticia prácticamente al frente, que es un archipiélago donde viven 3.000 personas aproximadamente, y que el ingreso sería por Iquitos. Uno llega en avión Iquitos, luego aagarra un ferry, es decir, la navegación por el, digamos, sistema fluvial, correcto, y uno podría llegar a la isla de Santa Rosa, donde hay comercio, hay vida, hay presencia peruana en todo sentido. El blanco y rojo flamea en esta isla que en estos momentos se está convirtiendo en discusión y ha traspasado también las fronteras, y que seguramente podría hasta convertirse en un tema de agenda setting ya en esa antesala electoral que tenemos, porque recordemos que se están cerrando las alianzas en un primer término, me refiero a estos partidos políticos con mira a las elecciones. Vamos a ver qué pasa mañana. Yo creo, nuevamente repito, que mañana es un día importante porque se va a celebrar ahí en Colombia y Gustavo Petro va a lanzar seguramente su discurso por la conmemoración de la batalla de Boyacá. Maga. Sí, ¿no? La verdad que causa polémica, pero también sorpresa, ¿no? Como después esto que recién veníamos hablando y lo que están presentando, después de varias décadas, y donde está esta presencia peruana, este blanco y rojo, las costumbres peruanas, como recién nos marcaba Carmen, ¿no? Todo lo que se vive, la cultura peruana, como hoy el presidente colombiano Gustavo Petro sale a reflotar este tema, algo que estaba ya firmado, sellado. Por eso también causa preocupación y alarma ante esta respuesta que está dando el ministro de Defensa, el ministro de Interior, ¿no, Sergio? Sí, claro, Maga, y a eso se le suma, por supuesto, la tensión ya política que hay en Colombia. Pero quiero que revisemos un poco la historia, porque esta no es la primera vez que el gobierno de Gustavo Petro llama la atención sobre la soberanía allí en la isla de Santa Rosa, en Perú. Tenemos a continuación un audio, Maga, que le vamos a recordar a nuestros televidentes. Sucedió el 10 de julio del año 2024. Se encontraba en ese momento Diego Cadena, quien era en ese entonces, hace un año, el director de Fronteras de Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Territorios y Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estaba participando en una reunión de seguridad allí en la Triple Frontera. Habían funcionarios del gobierno colombiano, del gobierno peruano y del gobierno brasilero. Se acostumbra a hacer esto cada año porque es una comunidad, reiteramos, muy unida en ese aspecto. Cuando estaba hablando el alcalde de Santa Rosa de Loreto, en ese entonces ya no está como alcalde ahora, el funcionario colombiano lo interrumpió y le dijo que no podía presentarse como alcalde de Santa Rosa porque Colombia no lo reconocía, que tenía que presentarse como si fuera un funcionario del gobierno peruano, porque para Colombia aún no se ha definido exactamente esas islas nuevas en las que se incluye Santa Rosa dentro de la línea limítrofe con Perú. Entonces, esa fue la primera situación, una situación que realmente no pasó a mayores, poco se conoció en la prensa local e internacional, terminó siendo una situación muy, muy local, pero veamos a continuación, o mejor, escuchemos ese momento
de difícil entre el gobierno colombiano y el alcalde de Santa Rosa de Loreto allí cuando fue la primera vez que Colombia anunció que no reconocía la posesión de Perú en estos territorios, en estas islas sobre el Amazonas. Presentarme, Iván Llovera, alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de la Santa Rosa, aquí nomás a 3 minutos cruzando nuestra frontera. Un saludo especial para todos ustedes, gracias a los organizadores que nos han podido invitar por primera vez. Perdón, un tema, y disculpen, pero ya lo había perdido. Tenemos un tema, y ese es un tema, y yo lo lamento, pero como director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, tengo que decir, el régimen legal de la isla Santa Rosa no está definido entre Colombia y los gobiernos de Colombia y Perú. Legalmente, y ya que me toca decirlo, usted puede hablar como representante del gobierno del Perú, como de esa manera, pero si es como alcalde de una isla, yo tengo que decir que esa isla es una isla nueva, no asignada, ocupada irregularmente por el Perú. Desafortunadamente, si estuviera mi colega de la Cancillería peruana, sabe por qué lo tengo que decir. Es un tema que no está definido aún. Entonces, le agradecería que hable como representante del gobierno del Perú. Bueno, aquí un gran tema de archivo, ¿no? Justamente donde hablaban que no estaba delimitado tampoco este límite, que en este caso era una operación que había en este caso ocupado el Perú, Sergio. Sí, claro, pero mira que ya nos da una luz que desde el año pasado ya Sí. el gobierno nacional, o por lo menos la Cancillería, ya tenía en el radar esta situación. La pregunta es, ¿por qué en este justo instante Gustavo Petro decide trasladar una fiesta patria a Leticia? Por supuesto, hace parte del territorio colombiano y allí también se celebra la batalla de Boyacá, pero normalmente siempre se hace allí en el puente de Boyacá. ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué? La pregunta es muy grande, justo cuando se conocen algunos audios y videos relacionados a él en campaña, sí. en una situación muy difícil, también donde se apresura todo el proceso de su hijo por enriquecimiento ilícito, por la corrupción que se está presentando dentro del gobierno en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, o por la crisis de gabinete que se acerca y que en próximos días vamos a tener, donde también se habla que el ministro de Defensa va a salir de su cargo. Entonces, bueno, son muchas las preguntas que hay de por qué justo en este instante, para unas fiestas patrias, decide el gobierno nacional trasladar esta ceremonia y sobre todo empezar una disputa con un país vecino, con un país donde las relaciones siempre han sido muy cordiales. Eso justamente es lo que llama la atención, ¿no, Sergio? Justo por qué ahora decide Petro levantar esta alarma o esta preocupación, este conflicto entre el Perú y Colombia, ¿no? Carmen, también imagino que a ustedes les dará una gran repercusión, una alarma, una sorpresa esta nueva discusión que ha instalado el mandatario colombiano. Así es, Maga, y voy a complementar lo que ha mencionado mi compañero Sergio, y también dando cuenta de lo que ocurrió hace un año, para contextualizarlo también en la actualidad, porque el pasado 12 de junio, según el comunicado oficial de la Cancillería, hubo la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto, en uso de todas las potestades y atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú, y el 3 de julio último se publicó ya finalmente en el diario El Peruano la ley número 32403, cuyo artículo es el número 2 y que dispone la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto en la provincia de Mariscal Ramón Castilla. Entonces, de esa forma, para tenerlo como un orden cronológico, recordemos lo que pasó, lo que bien ya se ha presentado, este impasse y esta discusión, este intercambio de palabras que fue muy comentado también en la capital peruana, luego la creación de este distrito, como también les estoy comentando, el pasado 12 de junio, y luego fue publicado en el diario El Peruano, y que esto
se eleva, es decir, ya a otro nivel con las declaraciones de Gustavo Petro, que aquí también lo que ha llamado la atención, que ha utilizado las redes sociales, sí, claro. ha utilizado su cuenta ex, es decir, a través de un trino ha provocado y ha generado todo un caos, ¿no? Y eso ha llamado la atención aquí en Cancillería y también a algunos analistas porque no utilizó los caminos adecuados, en todo caso el protocolo respectivo. Esta es la información que tenemos hasta estos momentos, seguramente, y repito, lo que se va a ver mañana o lo que se va a escuchar mañana por parte de Gustavo Petro va a ser vital, quizás le pueda dar un giro a esa historia o un punto de inflexión adicional, y yo me uno también al interrogante de ustedes dos, compañeros, ¿por qué ahora, señor Gustavo Petro? Bien, Carmen, bueno, compañeros desde Colombia, desde el Perú, vamos a seguir, ¿no?, analizando muy de cerca esta gran repercusión, este escándalo, y por supuesto, mañana día clave donde se va a estar llevando a cabo esta conmemoración por la batalla de Boyacá, en Leticia, en este caso, porque ya lo han corrido del lugar. Vamos a ver qué es lo que sucede mañana y seguramente vamos a tener algún dicho de Gustavo Petro con respecto a este conflicto.